Bueno, pues vamos a hablar de telemedicina y de diálisis. Vamos a ponernos en contexto. Sabéis que la enfermedad renal crónica es un problema a nivel mundial, ¿vale? Por la gran cantidad de gente que tiene este problema, ¿vale? Por la gran cantidad de gente que la tendrá y sobre todo por la gente que no tiene acceso a la terapia renal sustitutiva y por la mucha más gente que tampoco tendrá acceso a este tratamiento de sustitución. Y esto que supone que la principal causa de muerte de la enfermedad renal crónica no sea la cardiovascular, sino no tener acceso al tratamiento dialítico. ¿Y por qué se produce esto? Pues por un problema, el de siempre, un problema de dinero, ¿vale? Podéis ver que en el año 2017 120 billones de dólares del Medicare se gastaron en enfermedad renal crónica, de los cuales 36 billones eran en terapia renal, en diálisis únicamente. Y es que la enfermedad renal crónica implica una serie de gastos sanitarios que van incrementándose progresivamente y de manera exponencial conforme avanzan los estadiajes de enfermedad renal crónica. Y si queremos llegar a la máxima población posible, tenemos que tener claro dónde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en prevención primaria, tenemos que trabajar en los tratamientos de la enfermedad renal, tenemos que trabajar ya en fases más avanzadas en una buena ERCA, es básico tener una buena ERCA en todos los hospitales. Una vez que están ya en etapas más finales, el trasplante renal es obviamente la mejor opción. Si no se puede, tenemos las técnicas domiciliarias. Primero, la diálisis peritoneal, porque te ahorra acceso vascular y es una excelente técnica de inicio, como todos sabéis. Segundo, la hemodiálisis domiciliaria y, si ya no se puede, la hemodiálisis asistida. Bien, ¿y cómo estamos en técnicas de diálisis en casa a nivel mundial? Pues en tanto por ciento con respecto al total de la población dialítica, podéis ver en azul sería la diálisis peritoneal y los puntitos que aparecen en rojo arriba sería la hemodiálisis en casa. Bueno, España estaría aquí más o menos, a la derecha de la pantalla, ¿vale? Bueno, en torno por debajo de un 15% en su conjunto. ¿Vale? Si nos vamos a otros países donde más diálisis peritoneal hay, es donde precisamente hay más hemodiálisis domiciliaria. Luego no volvamos a decir que son competitivas, ¿vale? Y veis Australia con un 25%, Nueva Zelanda también por encima del 25%, países que clásicamente han tenido un gran impacto las técnicas domiciliarias, pero podéis ver cómo está Canadá también con el 25%, cómo está Dinamarca, cómo está Finlandia, ¿vale? Cómo están Holanda, cómo está Noruega, cómo está Suecia, cómo están los países del norte de Europa, ¿vale? Cómo está también Estados Unidos, que está rondando el 15%, pero es que son muchos los americanos que hay, ¿vale? En la Comunidad Valenciana, este es el número de pacientes en hemodiálisis en casa que había en el año 2016, 124. En el año 2021, en España ya hay 321 pacientes, de los cuales un tercio son valencianos, aproximadamente. Los valencianos dentro de toda la Comunidad Valenciana, me refiero. ¿Vale? Cuando a mí me preguntaban en Barcelona hace un año cuál consideraba yo que eran las claves para el éxito de un programa de hemodiálisis en casa, pues yo digo que son el entrenamiento es vital, no solamente el entrenamiento, ver que el paciente lo hace correctamente, sino que en el tiempo lo sigue haciendo correctamente, el acceso vascular, sabéis que es el tendón de Aquiles de la hemodiálisis y también de la hemodiálisis en casa, y luego la supervivencia técnica. La supervivencia técnica porque cada vez, afortunadamente, hay más trasplantes, ¿vale? Los pacientes son más comórbidos, son más añosos, y si queremos mantener a los pacientes una alta prevalencia de hemodiálisis en casa, tenemos que actuar sobre esta supervivencia técnica, porque a mayor comorbilidad perderemos más a los pacientes. Pues bien, para actuar sobre estos tres puntos hay diferentes cosas que podemos hacer. Entre ellas está la telemedicina. La telemedicina va a actuar tanto sobre el entrenamiento, ¿vale? Y hay estudios que disminuyen el tiempo de entrenamiento del paciente y que ayudan a graduarlo, por así decirlo. El acceso vascular, por mediación, por ejemplo, de videoconferencias, ¿vale? Ya lo ha demostrado, como veréis ahora, la diálisis peritoneal en la vigilancia del orificio de salida, ¿vale? Y también es capaz de actuar sobre la supervivencia técnica. Es una herramienta más que tenemos sobre esto que va a ser clave, la supervivencia técnica en el futuro de los pacientes o del porcentaje de pacientes que queramos tener en hemodiálisis en casa.
y la telemedicina, ¿qué tiene que ser? ¿En tiempo real o tiene que ser en tiempo diferido? Pues en tiempo real no, ¿vale? Ya cuando empezaron cuando empezó el boom actual de la hemodiálisis domiciliaria, empezó en Canadá, fue uno de los precursores, los programas nocturnos, y aquí sí que al principio, pues por miedo, por desconocimiento, se monitorizaba a los pacientes en tiempo real. Había una persona en el hospital que veía las alarmas de los monitores y si el paciente tardaba mucho en responder a la alarma, entonces le llamaba y si no, enviaba una asistencia sanitaria. Claro, esto era muy costoso. Pero en el año 1996 hasta 50 pacientes se monitorizaron simultáneamente. Pero es que únicamente hubieron 2 emergencias vitales en un periodo de 17 años, 600 pacientes año de seguimiento, con lo cual se discontinuó el año 2012 porque no era coste eficiente. Y esos dos episodios de emergencia vital fueron una hipoglucemia y un shock séptico. De tal manera que se discontinuó que en una encuesta a centros canadienses que se efectuó en el año 2014, el 82% decía que nunca había empleado esa tecnología ya, que ninguno lo hacía de manera rutinaria y que solo el 17% lo hacía de manera puntual. Con lo cual nos queda la monitorización en diferido. Un grupo de expertos reunido hace ya unos años en Viena, de nefrólogos, expertos en tecnologías de la información y de la comunicación, en las TIC, ¿vale? Concluyeron que la telemedicina aplicada a la diálisis no aborda la emergencia, la recopilación y la revisión de datos en tiempo real no es factible y tampoco mejora los resultados médicos, los pacientes tienen que tener derecho a sus propios datos para así favorecer el empoderamiento. Básico que los datos deben ser portátiles entre diferentes plataformas de monitorización remota, ¿vale? Y deben de estar acoplados al sistema en el cual nosotros trabajamos preferentemente, ¿vale? Se debe asegurar la protección de datos, esto es muy importante, pero no debe impedir que se desarrolle la telemedicina, ¿no? Evidentemente puede haber, es importante, pero también los buzones típicos de las casas también tienen sus problemas, ¿no? Y debe existir un proceso de control de resultados para mejorar la eficiencia. Esto es, tenemos que saber qué estamos midiendo, ¿vale? Y no abrumar al profesional sanitario con una gran cantidad de datos que nunca vamos a poder ver en su conjunto y que no van realmente a aportarnos nada. Es decir, tenemos que saber qué datos son los claves que tenemos que medir. Bien, si me voy a la diálisis peritoneal, pues hay muchos estudios donde se habla de telemedicina en diálisis peritoneal, ¿vale? Y me he cogido este, por ser español, del Severo Ochoa, y es muy conocido y está muy bien diseñado, ¿vale? Se hizo donde la doctora Gallard, donde el periodo del 2003 al 2005 randomizó a 25 pacientes con telemedicina, les hacía una visita hospitalaria y una visita por videoconferencia, en meses alternativos, ¿vale? Frente a un grupo de control estándar, donde iban a las visitas mensuales. En su totalidad hizo 172 videoconferencias. Las videoconferencias duraron menos 22 minutos frente a 33 minutos de la visita presencial, ¿vale? En el 89% de las consultas se modificó el tratamiento y solo el 2% se requirió una visita extra al hospital, ¿vale? En su conjunto fue más caro lo que es la telemedicina con respecto a las visitas hospitalarias, ¿vale? Pero es cierto que en aquella época estaba encarecido todo lo que es este sistema todo el sistema de gestión de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿vale? El ahorro de las visitas con respecto a las visitas hospitalarias fue sobre todo por el tema del transporte. Y sí que demostró que hubo una disminución en el número de ingresos hospitalarios en aquellos que empleó la telemedicina. Por lo que se refiere a la hemodiálisis en casa, pues bueno, hay sistemas de monitorización en tiempo diferido. Tenemos el NX2Me, ¿vale? O como se pronuncia en inglés, donde tenemos el monitor de NX Stage, una tablet que tiene el paciente, y el monitor vuelca los datos en la tablet y este reporta los datos directamente al monitor del hospital, ¿vale? Y ha demostrado en un montón de pacientes en el grupo de Minneapolis, ¿vale? Donde disminuye el fallo técnico, aquello que os estoy diciendo de la supervivencia técnica. Esto ya ha demostrado que disminuye el que el paciente se pierda en el tiempo. Y además, esta gráfica hace referencia al tiempo de entrenamiento. Al utilizar la telemedicina, disminuyó el tiempo para la graduación del paciente. Nosotros en España, ¿qué tenemos ahora mismo? Bueno, sabéis que cualquier monitor se puede emplear para hemodiálisis en casa, pero bueno, tenemos el monitor Fisidia, que lleva Palex, ¿vale? Es un monitor francés, el monitor americano de Fresenius, la NX Stage, y tenemos la AK98, ¿vale?
de Baxter con sistemas de planta de aguas que nada tienen que ver con las plantas de aguas que utilizábamos antes, ¿vale? Entonces, ¿esto qué tiene de telemedicina el Fisidia? Pues tiene una tablet, ¿vale? Que es cierto, que recoge una serie de datos del paciente y te los envía, pues cada cuando tú quieres, al correo tuyo y al correo de la enfermera. Y si quieres lo revisas, si no quieres, no, ¿vale? Es así. Entonces, ¿y por qué digo eso? Porque está en un sistema externo a la plataforma de manejo del paciente, con lo cual tenemos que salir de ese sistema ya, ¿vale? La NX Stage, que no tiene aquí en España no tiene nada, en Estados Unidos sí, ya os lo he enseñado y lo tiene desde hace mucho tiempo, en España no ha venido, ¿vale? Sí que hemos hablado con Fresenius, muchos de los que nos dedicamos a hemodiálisis en casa, están trabajando en sistemas de telemonitorización y próximamente dicen que se verá la luz, pero de momento yo no he visto nada, ¿vale? Y tenemos, como mucho he visto demos, y tenemos la AK98, ¿qué es lo que hace la AK98? Pues que te descarga los datos de la sesión de hemodiálisis y te los envía al sistema de manejo del paciente. Si tú utilizas el Versia, si tienes la suerte o no de utilizar el Versia, ¿vale? Pues tú puedes ver los datos que directamente se descargan de la sesión de diálisis prácticamente en tiempo real, ¿vale? Como no teníamos con la NX Stage, no teníamos nada, intentamos nosotros crear una aplicación móvil, ¿vale? Hace ya mucho tiempo, para monitorizar a los pacientes que teníamos con este monitor, ¿vale? Antes, en este momento, no teníamos la Fisidia. Lo que pasa es que para crear la aplicación tuvimos un montón de problemas, sobre todo estos son pantallazos de la aplicación esa, tuvimos muchos problemas en la seguridad de los datos del paciente. El hospital nos puso un montón de filtros para meternos en el sistema suyo, para volcar los datos y todo. Y finalmente la sacamos, pero nos duró muy poco y la tuvimos que dejar de utilizar porque teníamos dos problemas principales. El principal problema era que requería la entrada manual de datos. Eso es inviable, y encima en un móvil, es imposible, ¿vale? Y requería pues realmente mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual finalmente tuvimos que dejarla de emplear, ¿no? Lamentablemente. Y además, como era un sistema externo, ¿vale? Pues ya te obligaba a ir a otro sistema. Es decir, no estaba metido, por ejemplo, en el propio Nefrosoft, en el Nefrolink o en el Versia que podemos utilizar nosotros, que sería lo ideal, incluso más ideal que estuviera dentro del sistema Orion, que todos utilizamos en los hospitales de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Este es un ejemplo del sistema de correo de Fisidia, ¿vale? Donde, bueno, te marca la tensión, te marca el flujo de sangre, te marca la presión arterial, la presión venosa, ¿vale? Bueno, te lo puede dar en cifras, te marca también los errores que comete el paciente cuando se dializa. Lo puedes ver en cifras, lo puedes ver en gráficas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, cómo va la fístula, los flujos y todo, ¿vale? Y las ultrafiltraciones que hace el paciente. Evidentemente tienes que irte al sistema externo, ¿vale? Sí que vale, podemos ajustar el peso seco sin saber el peso seco, ¿vale? Si el paciente tiende mucho a la hipertensión, bajaremos, si está hipotenso, subiremos. Ya está. Y podremos ver un poco lo que es las presiones de retorno, cómo funciona la fístula, y aunque es un método muy grosero, pues más vale eso que nada, y sí que te ayuda en ocasiones. Antes, yo me acuerdo cuando estaba en el centro de diálisis que era lo único que teníamos. ¿Vale? Aquí tenéis el sistema AK98, que los datos que te da es muy similar, pues te da la presión sistólica, la diastólica y te dan los flujos de la máquina, ¿vale? Y de la fístula de diálisis. El peso no lo tienes. Bien, nosotros miramos, sabéis vosotros que los pacientes muchas veces, los que están en hemodiálisis en casa, tienen que ir al propio hospital, pues hacer una sesión de respiro, que se dice, por cualquier problema que pudieran tener, ¿vale? Entonces nosotros cuando utilizamos, y esto puede ser un problema porque si tienes muchos pacientes te puede saturar la unidad de hemodiálisis en casa, ¿vale? Entonces nosotros vimos las veces que nos venían antes de utilizar la telemedicina y después de utilizar la telemedicina, ¿vale? Pues en su conjunto, ¿vale? Si solamente, es que nosotros lo que teníamos era un hándicap, que es que ya teníamos un programa de una enfermera que iba cada X tiempo a los domicilios de los pacientes y cuando yo veía un problema la enviaba. Lo que pasa es que no todos los pacientes querían este sistema de enfermería, por lo que fuera, porque no querían que fuera a su casa o por cualquier otro motivo. Entonces, cuando nosotros
solamente utilizamos la telemedicina, sí que prácticamente con significación estadística disminuían las veces que el paciente tenía que ir al hospital. Y si utilizábamos además el programa de enfermería y el programa de telemedicina, existía una tendencia, pero para nada tenía significación estadística. Pero igual la cantidad de pacientes es escasa. Igual visto a mayor envergadura, probablemente adquiera un poquito más de significación estadística. En cualquier caso, la telemedicina te disminuye esas visitas al hospital y puede aportar algo a otros sistemas de refuerzo que tengas y que, por tanto, te lleven a incrementar la famosa supervivencia técnica que os estoy comentando, ¿vale? En cuanto a lo que serían las visitas extras al hospital, la que realmente me disminuyó con significación estadística con respecto a la no telemedicina las visitas hospitalarias fue el sistema que yo he llamado online, que era el Versia, el de la AK98. Estos pacientes tenían más tiempo en terapia renal sustitutiva, eran más anúricos. Es cierto que tenían más sesiones de entrenamiento y sabes que a mayor sesiones de entrenamiento, mayor supervivencia técnica y estudios que te orientan en ese sentido, y había un poquito más de fístulas, aunque es sin significación estadística. Pero esto sí que lo tiene. Yo pienso que una de las razones es porque fue el programa que yo más visualicé. Es decir, no me iba tanto, me saltaba pues algunos días por la presión asistencial, los datos del correo de la fisiria, y este sí que lo miraba prácticamente a diario porque estaba en el misma zona informática donde yo trabajo, ¿no? Por así decirlo. En cuanto a la supervivencia técnica, pues si no utilizo ningún tipo de sistema de apoyo, veis cómo pierdo la línea azul. Si utilizo algún tipo de sistema de apoyo, veis cómo mejora, sea el de enfermera o sea el de la telemedicina, ¿vale? Si no utilizo ninguno el azul, si solo utilizo el de la enfermería y si adiciono el de la enfermería en la telemedicina. Podéis ver cómo va incrementándose la supervivencia técnica, ¿vale? En definitiva, ¿vale? Las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, tienen capacidad para mejorar los resultados de la hemodiálisis domiciliaria con un costo inicial, es cierto, pero que se supera por el ahorro que supone a largo plazo. Disminuye las visitas extras al hospital, tienen capacidad para disminuir los ingresos, como demostró la doctora Gallar en el artículo que os he puesto, ¿vale? Incrementa, sin lugar a dudas, la supervivencia técnica del paciente, no abordan la emergencia. Tener en cuenta estos dos puntos siguientes son muy importantes, que a mayor automatización e integración con sistemas propios, mejor, porque evidentemente eso es necesario, ¿vale? Y que se requiere un esfuerzo colaborativo. Y se requiere un esfuerzo colaborativo entre los tres elementos que participan, que es los proveedores de sistemas sanitarios, el médico y el paciente. El paciente también tiene su opinión. De hecho, hay artículos recientes que dicen que el paciente, pues igual no tiene la perspectiva del médico, la tiene un poquito más bajita, pero hay que tenerla en cuenta porque igual tiene muchos problemas, sobre todo en relación a la invasión que puede generar la videoconferencia de su hogar, ¿vale? O el miedo a no tener un seguimiento como sería el clásico con presencia física. Muchas gracias.